Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tener un programa especial, es un programa de entrevista con el senador Piu, senador de la Quinta Región. Región de Valparaíso. Región de Valparaíso, sí, la región sí. que le da el ancho a Chile, eso Bien, siempre, eso me lo aprendí. Bueno, usted sabe que nosotros vamos a subir este programa especial a distintas plataformas en que siempre transmitimos, en directo vía streaming en la página www.infogate.cl, lo transmitimos a lo largo de Chile por la señal de Mundo Pacífico, Mundo TV, desde Santiago a Panguipulli, y en la señal BTR El Cable, Canal Vive, BTR El Cable. Y este programa, ustedes lo saben, cuenta con el auspicio de Joyería Aureus. Aureus Joyería con 80 sucursales de Arica a Punta Arenas. Visite la sucursal más cercana porque Aureus es oro. Senador, bueno, ya ha pasado el mes más largo del año, que es enero. Aparentemente las cosas en el país están un poco más, aparentemente digo, más tranquilas. Conocimos un par de encuestas que provocó un golpe a la cátedra, esa es la verdad, porque nadie la esperaba. Sabíamos que el presidente tenía una aprobación muy baja y una desaprobación muy alta, pero nadie tampoco esperaba que el Congreso tuviera la mitad de aprobación que tiene el presidente y los partidos políticos un tercio de la aprobación. Pues esa es la realidad. Eso sí. Fue lo que arrojó esa encuesta, y efectivamente pasamos muchos días, prácticamente todo el mes, hablando de eso, porque fue un impacto para todos, lo que demuestra que efectivamente lo que había aquí hay no solamente una crisis social, como todos decían, sino que hay una crisis política, una crisis del Estado bastante profunda. Pero entre las cosas que ocurrieron también durante este mes fue la aprobación de una ley de protección de la infraestructura al país, que causó inicialmente mucho resquemor, hubo muchas voces que estuvieron en contra de esa legislación, pero terminó aprobándose con votos importantes de sectores de oposición. Y me gustaría que conversáramos sobre ese tema. Yo sé que usted lo maneja bastante. ¿A qué se le llama? ¿Cuál es la infraestructura crítica, ¿ya?, a la que se busca proteger? ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo se pondría en práctica esta protección de esta infraestructura? Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder tener el espacio, el tiempo para poder explicar. Yo creo que las personas hoy en día, para poder estar tranquilos, necesitan saber qué estamos enfrentando, qué es lo que viene por delante. Las encuestas nos señalan que estamos en una crisis de Estado. Una crisis de Estado es cuando los poderes del Estado no están bien evaluados. ¿Y por qué no están bien evaluados? Porque la ciudadanía perdió la confianza en ellos. ¿Qué es lo que queremos entonces? Garantizar que al menos las cosas que son esenciales, de las que dependemos, en caso de riesgo extremo, puedan ser protegidas. La infraestructura crítica es un concepto que en el mundo se fue desarrollando prácticamente en los últimos 20 años bastante bien, y de hecho la normativa, cuando uno compara legislación, está bastante avanzada. Los países tienen lo que se llama centros de protección de infraestructura crítica. Y no solo ven la infraestructura crítica desde el punto de vista físico, sino que también ven la seguridad digital o la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque estos elementos de los cuales dependemos pueden ser atacados por cualquiera. ¿Qué ocurre? Que cuando son atacados, nuestra vida, no solo la calidad de vida, nuestra vida puede ser afectada. Hay riesgo de vida humana. Y eso es lo que se busca proteger, los riesgos de las personas. ¿Cómo entonces? Vamos a ir viendo cada una de las áreas. La infraestructura crítica no está definida. No tenemos una ley que defina la infraestructura crítica. De hecho, he preparado una propuesta que está en manos del gobierno, porque esto es de exclusiva competencia del gobierno. Yo no puedo crear nuevas facultades, no puedo comprometer recursos, pero sí puedo ayudar a definir. La infraestructura crítica está definida en sectores industriales diversos. Nosotros no concebimos nuestra vida, por ejemplo, sin la luz. Los más jóvenes cargar el celular, o sea, no conciben su vida sin un celular. Bueno, la industria de las telecomunicaciones también es parte de la infraestructura crítica, porque para que ese celular funcione, tienen que funcionar las antenas, tienen que funcionar la fibra óptica. Es más, el mundo, si hay una infraestructura crítica del mundo que para al mundo, son las redes de fibra óptica. La internet no está en la nube, como muchos creen, está en los cables de fibra óptica que van bajo el mar. Y si estos son cortados, el mundo se paraliza. Por lo tanto, los estados lo que buscan es proteger aquellos elementos que son sensibles. Los hospitales dependemos de ellos. Si alguien captura la información, la secuestra, el ransomware, por ejemplo, el hospital puede dejar de trabajar,
puede no tener acceso a la radiografía, puede que el pabellón no se pueda ocupar. Hoy veíamos la noticia de que los médicos terminaron operando con una linterna. Bueno, ahí tenemos un problema porque nuestra infraestructura crítica de la que dependemos tiene que ser bien diseñada. ¿Qué nos falta entonces? Primero, definir toda la infraestructura crítica. Serán 700, 800, algunas más o menos importantes. De la infraestructura crítica, lo primero que uno tiene que hacer es saber cuál es. La segunda, la interdependencia. ¿Por qué? Porque si una de ellas es atacada o afectada, puede afectar muchas más. Por ejemplo, los combustibles. Santiago, la región metropolitana, funciona con combustibles fósiles. Chile no produce combustibles fósiles. Los combustibles fósiles pueden ser desde el diésel, el petróleo, el gas, inclusive el carbón. Bueno, estos llegan por mar. ¿Y a dónde? A la región de Valparaíso, Quintero y Puchuncaví, que además lo tenemos saturado en extremo. Si ocurriera cualquier problema en ese lugar, Santiago se quedaría sin energía, sin posibilidad de funcionar. Por lo tanto, hay ciertos lugares que tienen una criticidad mucho mayor. Y en esos lugares se requiere tener sistemas que ojalá sean redundantes. Si falla uno, está el otro. Y que tampoco ellos tengan compromiso. ¿Qué ejemplo tenemos de otra industria del sector sanitario? El agua. Vimos en el sur una empresa de sal en donde por un error humano se abrió una válvula de petróleo que contaminó el agua y finalmente terminamos con el filtro afectado. Dos problemas. ¿Y por qué? Porque en el diseño de la infraestructura crítica no puede haber algo que por un error humano genere un problema, o sea, hay un error de diseño. No podía estar esa válvula en el lugar donde estaba. Pero lo segundo, no tenía sistemas redundantes. Si fallaba uno, no importa, estaba el otro. Somos capaces de mantener. Entonces, y dejar una ciudad entera sin agua. Y ahí viene el efecto a la población. No podemos dejar a una ciudad entera sin agua, por más que se den excusas, se paguen las multas, porque las personas necesitan de este insumo que es esencial proveerlo. Entonces la infraestructura crítica es fácil identificarla, son puertos, aeropuertos, industrias, de básicamente los servicios básicos, electricidad, agua, gas, los servicios de combustible, todos ellos nos están dando servicio a nosotros. Hay sistemas que incluso nuestras vías dependen. Si vamos volando en un avión, el avión es afectado, esos aviones pueden colisionar en vuelo y podemos tener un problema. De hecho, la normativa aeronáutica señala que aquellos que iluminan con un láser un avión en vuelo están cometiendo un delito, y un delito penado internacionalmente. Aquí tenemos gente en Chile que ha comprado estos láser que le llaman astronómicos, de gran potencia, y en forma chistosa han empezado a hacer eso con los aviones. O sea, ponen en riesgo a las personas. ¿Qué queremos hacer entonces? Comprender qué significa la infraestructura crítica. ¿Cuál es? Para eso, una ley. Lo segundo, ver qué necesitamos tener como planes. Los planes son esenciales para protegerla. ¿Y quiénes dan cumplimiento a esos planes? Básicamente, primero, la vigilancia. La vigilancia perimetral, el 85% de la infraestructura crítica chilena está en manos privadas. Son vigilantes privados. Los vigilantes privados tienen que tener el conocimiento, tienen que tener todos los elementos necesarios para poder generar esa protección. También las policías actúan y están preocupadas del control del orden público cuando ocurren desórdenes. Pero cuando las situaciones se complejizan, cuando se tiene evidencia que va a haber un ataque, que van a estar en riesgo, todos los países del mundo lo que hacen es usar sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, dentro de los roles que tienen considerado el rol de protección de infraestructura crítica. Eso es parte de la planificación, no es de ahora, es de siempre. Pero hoy no tenemos un mecanismo para poder emplear a estas Fuerzas Armadas si no es los de estados de excepción. Nuestra Constitución, que limita el poder que tiene el Estado, y por eso es bueno que nuestra Constitución limite hasta dónde y garantice ciertos derechos, dice que para que salgan las Fuerzas Armadas tienen que salir por cosas particulares. Por ejemplo, estados de catástrofe, cuando ocurre un desastre en la naturaleza que es afectado, y ahí uno ve Fuerzas Armadas entrenadas, preparadas, que están actuando, y no hay ningún problema, y pueden proteger y dan seguridad. El problema es que el orden público lo tiene la persona que está a cargo, que es el general o el almirante, es la persona que se le llama el jefe de la defensa. Si ocurre una situación de conmoción interior pública, no se ocupa el estado de catástrofe, porque ese es para efecto de la naturaleza, se usa un estado de emergencia. Y nuevamente, ese almirante o general que esté a cargo va a tomar el control de las policías, estar a cargo del orden público completo.
Si esto escala y el problema es mucho más grave, se puede tener estado de sitio, donde incluso se pueden interrumpir las comunicaciones privadas o se puede ir a detener a una persona a su casa. Vale decir, las garantías, los derechos constitucionales cada vez son más reducidos. O, finalmente, el estado de asamblea, cuando Chile entra en una guerra y también tiene que operar de una forma distinta. ¿Qué es lo que busca entonces la reforma constitucional que propuse junto a la senadora Carmen Gloria Aravena y que sirvió para iniciar la discusión? Fue fijar un mecanismo para separar el control del orden público de las fuerzas militares. De tal manera que si salen fuerzas militares, vayan a cubrir un lugar específico, delimitado, donde tienen que efectuar una protección puntual y no hacerse cargo del orden público, que tiene que ser a través hoy del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con la fuerza pública, con Carabineros y con la PDI. Y así son dos mundos separados donde cada uno está usando lo mejor. Si obviamente la situación se complica, siempre el presidente o la presidenta va a tener los estados de excepciones constitucionales. Pero para no tener que llegar a eso, uno puede ocupar este recurso. ¿Qué buscamos entonces? Darle más atribución al presidente para que pueda disponer, en el mismo artículo que le da facultades, esta capacidad de poder usar Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el transporte? Lo que nosotros vimos durante el estallido mismo de octubre del año pasado fue la quema masiva de estaciones del metro, por ejemplo. ¿Esos podrían ser considerados infraestructura crítica? Los sistemas de transporte, especialmente los sistemas públicos que dependen millones de personas en todo el mundo, los consideran infraestructura crítica. Pero, y aquí viene la consideración, tiene que estar bien diseñado. Lo primero que tenemos que entender es por qué se quemaron tan rápido. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mecanismos detectores o los que tenían que actuar no actuaron? Después, la segmentación. ¿Por qué hay ciertos lugares? Se sabe, por ejemplo, que se atacaron ciertos tableros eléctricos y que era raro que se atacara. ¿Por qué estaban abiertos o no estaban con controles especiales? El diseño de la infraestructura crítica tiene que tener considerado una amenaza real. La amenaza que puede generar un anarquista o un terrorista, gente que no es un manifestante. Los manifestantes, las manifestaciones pacíficas buscan generar un estado de conciencia y alertar, no buscan destruir, y menos algo que es de todos, que ha costado tanto. Porque si por último son demandas sociales por maltrato a la empresa privada, bueno, se puede uno esperar que el empresario privado va a ser atacado. Pero aquí estamos hablando del transporte urbano público, financiado por todos nosotros con mucho esfuerzo y que va además a atender a la gente que más necesita, que son precisamente los que están más alejados. Entonces, hay un problema de diseño primero, y este diseño es lo que Metro está trabajando para ver cómo robustecer, vale decir, protecciones, cómo impedir que una puerta sea sobrepasada. Y ahí se tendrán que buscar las mejores protecciones de las puertas. ¿Cómo evitar que los controles sean sobrepasados o los lugares que son críticos no hayan sido reforzados? ¿Cómo detectar mejor la presencia de incendio y actuar sobre estos para poder contenerlo? Y así evitar que aunque se fuera a replicar lo mismo, los efectos fueran mitigados. ¿Esto qué significa? Que se tiene que construir un mapa de riesgo. El mapa de riesgo habla de la probabilidad de ocurrencia de algo, o sea, la probabilidad de que me ataquen y el impacto que me genera. Ese es básicamente el eje X, probabilidad de ocurrencia, el eje Y, el impacto. Cuando uno ubica ese riesgo, uno tiene que después mitigarlo. Y la mitigación primero es por diseño. Yo diseño para mitigar. Y después por protocolo, también para evitar. Y finalmente buscaré el refuerzo adicional que sea necesario. Y así lograr entender qué se requiere. En Francia, donde esto lo hemos visto, están presentes, uno diría es que están por ataques terroristas. Bueno, resulta que ellos han definido incluso dentro de su infraestructura crítica su identidad, el Louvre. Y uno diría, bueno, que tiene que ver, bueno, ahí está la identidad de Francia y no quieren un ataque contra obras de arte de su identidad. Un soldado, porque Francia tiene un plan en el cual Fuerzas Armadas contribuyen a la policía, este se llama el plan Sentinel, que partió desde el 2015 hasta la fecha, donde hacen una operación que se llama Vigipirat. Un soldado que estaba custodiando el Louvre fue atacado por un hombre con un machete, que era una persona que quería ir a rayar con grafiti una obra de arte. O sea, el tema, ¿qué quiero proteger? ¿Cuál es el bien a proteger y cuál es el esfuerzo que se va a hacer para proteger ese bien? Entendiendo que la vida humana es lo primero a preservar. Claro. Y obviamente, si la vida humana de muchas personas está en riesgo y una persona quiere atentar,
ahí entramos en que ya no es el tema de que está asaltando un supermercado y el supermercado, el valor de los bienes materiales no se condice con ninguna de una vida humana. Entonces los supermercados no son infraestructura crítica. Y así uno va despejando y entendiendo qué cosas son esenciales para sostener la vida, qué cosas dependemos de ella y qué forma voy a diseñar un mecanismo para poder protegerlo y también hacer un uso racional de la fuerza. Para poder desplegar a las Fuerzas Armadas se requiere contar también con un instrumento que se llama el Reglamento de Uso de la Fuerza, la RUF, que permiten a las Fuerzas Armadas de forma disciplinada, porque por eso tienen ellos el patrimonio de las armas, porque no la van a ocupar de forma irracional, saber con defensa de profundidad qué es lo que tiene que ir actuando hasta el momento en que se tiene que partir usando armamento menos letal e incluso considerar en qué condición se podría ocupar el armamento letal. Una pregunta desde del sentido común, de lo que puede estar pensando usted en su casa, lo que puede pensar un ciudadano. Porque nosotros hemos visto que durante este periodo tan complejo, policías han sido atacados en forma bastante inmisericordia. Algunos vimos un carabinero en su auto en Antofagasta, con la familia dentro del auto, que lo golpearon. Vimos una patrulla golpeada en Bellavista, en Santiago, un carabinero que lo patearon en el suelo en la Plaza Baquedano. Entonces uno se pregunta, bueno, si ese carabinero ya tenía autorización para hacer uso de su arma, porque tenía derecho a la legítima defensa, ninguno de ellos lo hizo afortunadamente, porque todos sabemos las consecuencias que eso tendría. Los militares, una vez que estén en la calle para proteger esta infraestructura, van eventualmente en una situación tan grave como esa a hacer uso de sus armas. Eso va a depender del tipo de infraestructura a proteger y del tipo de ataque que se reciba. Los manifestantes, cuando se manifiestan, pueden llegar y destruir mobiliario público, pueden hacer algunas acciones que van por el lado del vandalismo. Es distinto a concertarse para con elementos aceleradores lograr, usando algo que es parte del terror, el fuego, generar efecto, o incluso bombas, no podemos descartar. De hecho, han habido ataques con bombas al metro antes. Por lo tanto, hay grupos pequeños que tienen esa capacidad y pueden actuar. A esos grupos pequeños que tienen capacidad de fuego incluso, cuando se les enfrenta no de igual a igual. Las Fuerzas Armadas tienen una connotación distinta. ¿Por qué? Porque tienen que ser capaces de imponer, y aquí viene un término que se llama disuasión, no solo la presencia, es la capacidad real, es el entrenamiento que tienen, es el uso, pero porque el bien que van a proteger tiene esa connotación y por eso no se les puede ocupar para cualquier cosa. Y se tiene que hacer un estudio muy claro de cuáles son aquellos lugares que ameritan ese tipo de protección, qué tipo de gente debiera estar, dónde, cuáles tienen que ser las reglas para poder resolver esto y finalmente, si es necesario incluso controlarlo, pedir las autorizaciones. Cuando existen complejidades con crisis, normalmente, y esto algunas veces probablemente en algunos otros países, y uno lo puede ver en alguna película, se pide la autorización para disparar, disparo invariante o disparo a matar. Probablemente tengamos que tener hasta ese nivel de decisión por el riesgo que significa lo que está ocurriendo. Lo más importante es el control de las fuerzas, el control del suceso, la información y las autorizaciones. Pero para llegar a ese nivel, senador, que yo creo que es lo lógico, necesitamos un organismo superior muy poderoso que sepa, que tenga una capacidad de análisis importante, una capacidad de recepción de información. Y eso creo que durante esta crisis es lo que se ha demostrado, que en este país o no existía o falló completamente todos los servicios de inteligencia que teníamos. ¿Esto estaría incluido dentro de este...? Bueno, efectivamente aquí hay una falla que es un poco más grande, ¿no? No es solo la ausencia de un centro de protección de infraestructura crítica como tienen otros países. De hecho, cuando hablamos de una crisis del Estado es porque el Estado falló. Y el Estado de Derecho lo garantiza en un sistema que es de seguridad pública. Y aquí viene quizá la primera experiencia, entender que probablemente, y eso es parte de las reformas que queremos tratar de introducir, se necesite separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública, para especializar un ministerio que tenga la capacidad del trabajo interagencial
esencial, porque para prevenir estos hechos yo tengo que tener algo que es fundamental, que se llama inteligencia. La inteligencia la produce cada país, no se compra. La buena noticia, el día de ayer logramos aprobar con una amplia mayoría y sin detractores la nueva ley de inteligencia, que da más facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia, que está forzando a colaborar. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Estados Unidos en el 2001, el ataque a la infraestructura más crítica que ellos tuvieron, no solo las Torres Gemelas, el Pentágono y casi el Capitolio, cada sistema de inteligencia funcionaba de forma autónoma. ¿Y por qué? Porque no estaban obligados entre sí, había mucha competencia. Bueno, en inteligencia hay que colaborar, y esta ley lo que busca es esa colaboración y también la asesoría oportuna. La inteligencia sirve para tomar decisiones, para saber qué viene, pero también para evitar que ocurran estos hechos, que se pueden prevenir perfectamente. Pero la inteligencia no es evidencia. Por lo tanto, y aquí viene el trabajo policial, que es fundamental y que el Ministerio Público tiene que dirigir. Ese trabajo de convertir inteligencia en evidencia es algo que la ley de inteligencia lo tiene previsto, y por eso tenemos que especializar no solo a fiscales de foco para temas de inteligencia, sino que sean capaces de ellos de perseguir ese delito y poder así condenar. Si logramos hacer esa prevención proactiva, adelantarnos a algo que puede ser un suceso bastante adverso y con riesgos muy altos, nuestro sistema está funcionando. Pero si no somos capaces y nos vemos enfrentados a una situación, tenemos que tener capacidad para poder reforzar y proteger lo que tenemos. Por lo tanto, los sistemas de inteligencia tienen que advertir cuando se está ante una amenaza que uno dice, mira, esto incluso puede superar la capacidad que tiene el país. Ese es el momento para poder decidir despliegue de fuerzas militares en forma preventiva para poder hacer la defensa de ese lugar que es crítico. La reforma constitucional considera que esto se haga por 30 días, con informe obviamente al Congreso, y que se puede extender por un periodo. Por lo tanto, no es para siempre, no es que se vaya a militarizar, y tampoco para traspasarle la responsabilidad de la defensa a el Estado y las fuerzas militares. No, los privados tienen que seguir cumpliendo todos los roles. Quizás la infraestructura más crítica del mundo son las centrales nucleares. Y que fue un tema que afectó a Europa, que lo vimos cuando tuvimos todas las protestas de las manifestaciones de los ecologistas que no querían tener centrales nucleares, y que obviamente la sola vulneración de las protecciones y las rejas iban a exponerlos a ello un peligro, hizo que se tuviera que militarizar y proteger. Poner afuera policías para contener el orden público y saber que si se ingresaba ya se iba a tener un tratamiento distinto. Las empresas que son privadas tenían que mantener vigilancia privada de primer nivel siempre, con estándares altísimos. Y por eso lo que buscamos también es que nuestro sistema de vigilantes privados se mejore. El mismo Ministerio de Seguridad Pública debiera tener entonces una superintendencia de vigilancia privada para poder regular esta industria que es importantísima y así darnos la tranquilidad que en cualquier condición la infraestructura va a estar protegida. A raíz de este punto que usted está tocando, senador, nosotros hemos visto que durante el último tiempo Carabineros ha estado tremendamente lesionado en su imagen pública. Eso es un hecho real, con problemas de legitimidad. No los respetan, y ellos mismos se han inhibido muchas veces de actuar justamente porque la situación en que están es bastante compleja y después tienen que terminar respondiendo ante los tribunales. Lo hemos visto, usted lo sabe. Y al parecer, obviamente, la ciudadanía sigue teniendo las mismas necesidades de protección de ellos y de sus bienes. Por lo tanto, la única alternativa que le va a quedar probablemente a muchas autoridades locales es reforzar las seguridades municipales. Pero la seguridad municipal no está autorizada para utilizar armas, por ejemplo. No está autorizada para detener, solo pueden retener mientras llega Carabinero. ¿Qué posibilidad hay de ir también entonces legislando en esa línea? Porque la seguridad de las personas tiene que ser protegida de alguna manera. Bueno, primero es reforzar a Carabineros, y para eso la propuesta es una reforma. Todas las policías del mundo, para mejorar su calidad y también la confianza que tiene la ciudadanía de ellos, tienen reforma. ¿Qué buscamos con Carabineros? Tenemos una comisión de reforma policial, está presidida por el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Felipe Arboe, buscar instrumentos que permitan hacer esto real. Y entender que Carabineros tiene esa función. El monopolio de las armas, el Estado se lo tiene entregado a las policías y a las Fuerzas Armadas. Y qué bueno que esté ahí.
y suficiente. Y algunos vigilantes privados que tienen funciones muy específicas. La policía comunal tiene que estar preocupado de otros aspectos, no del aspecto del delito en sí. Y por eso lo que buscamos es, primero, recuperar la capacidad de la seguridad policial y en temas de prevención. Para eso la policía tiene que tener más tecnología, más información y actuar de forma preventiva. Y cuando ocurran desórdenes, el orden público, que es lo que ha estado cuestionado, ¿sí? Lo que se le ha cuestionado a Carabineros ha sido el orden público, pero yo también quiero decir de que lo que le ha ocurrido a Chile no le ha ocurrido a todos los países de la forma que le ha ocurrido. En Ecuador, cuando partieron las protestas, se demoraron 12 días en llegar al mismo nivel de violencia que en Santiago demoró 2 horas. Y esto lo dicen los expertos ecuatorianos con todo. O sea, el nivel de violencia que ha ocurrido en Chile es muy grande. Y lo segundo, no hay ningún país que haya tenido por tanto tiempo una protesta con tanta violencia. La ciudad de Valparaíso ya ha sido destruida no una vez, 3 veces. Entonces, estamos ante una situación que es distinta, es compleja, es multidimensional y hay muchos actores. ¿Qué hay que hacer? Recuperar la confianza en Carabineros. Hoy en día, si a alguien lo van a robar o soltar, va a llamar a Carabineros. ¿Y por qué? Porque Carabineros es el único que puede responder. ¿Qué tenemos que hacer? Que eso lo haga siempre bien en todos los casos. Tenemos que, obviamente, mejorar formación, que es un tema ético, también capacitación. Probablemente muchos de los traumas oculares que ocurrieron se podrían haber prevenido con mejor capacitación y empleo de tecnologías distintas. Ya están viendo que estos perdigones que existían, la probabilidad de daño ocular es muy grande. Entonces hay otras capacidades de armamento menos letal que puede contener sin generar lo mismo. Y finalmente necesitamos entender que Chile no debe buscar soluciones de vía violenta. La violencia genera más violencia. Y aquí hay grupos que se han preocupado de exacerbar esa violencia, como atacando a Carabineros. Porque finalmente lo que logra uno es que no haya alguien que sea capaz de poder hacer prevención y orden público, que es lo que quieren los violentistas para poder hacer todo lo que ellos quieran. Sin embargo, en la encuesta que comentamos al comienzo de esta conversación, también se reflejaba, y llamó muchísimo la atención, que el 80% de los ciudadanos consideraban que la violencia era un medio legítimo para conseguir las demandas, sus demandas. Por lo tanto, es muy extraño eso, porque la democracia, así como valora la democracia con violencia no funciona, no son compatibles. Por supuesto, el Estado de Derecho requiere de ese orden y por eso el Estado tiene el monopolio de las armas y tiene el uso legítimo de la fuerza. Para poder entender la democracia tenemos que entender que los que no son demócratas o son anárquicos, quieren imponer su voluntad, van a ocupar cualquier medio. El fin, el poder absoluto, justifica los medios. Bueno, las democracias no, las democracias lo tienen entregado a las policías y las Fuerzas Armadas. Las policías que tienen que ser capaces de actuar de acuerdo a los estándares éticos y no tienen que sobrepasar, y las Fuerzas Armadas que cuando sean requeridas tienen que también actuar controladas. Senador, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para conversar. A ver, vamos a terminar el año con Toto y su nueva colección de mochilas, bolsos y accesorios para toda la familia. Además puede encontrar la edición limitada Sebastián Yatra en mochilas, accesorios Yatra by Toto, disponible en tiendas en www.toto.cl. Con Toto dilo todo. Senador, vamos a hacer una cosa. Como la conversación ha estado muy interesante, yo lo voy a invitar a que hagamos una nueva entrevista para la próxima semana. ¿Le parece? Estupendo, pues así vamos a poder seguir en el próximo capítulo. Listo, muy amable, gracias. Nos vemos.